Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Ponga mucha atención porque no es doctrina aburrida. Usted se va a gozar después de esta clase, hermano. ¿Sí? Primera de Juan 5, 7. Dice ahí todos juntos, 1, 2, 3. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora, ¿tiene la foto que te mandé ahorita? Te mandé una si no al rato la pones, por mensaje. ¿Sí la tienes? Ok, ponla, te mandé por mensaje a tu teléfono. Ok, pero vamos a buscar a tres personas apuestas, ¿verdad? A ver, hermano Juan, ¿puedes venir, hermano Juan, por favor? Va a ser su primera participación. Yo creo que ya Brian hay que dejarlo descansar, ¿no, hermanos? Tiene como 30 años que lo pasamos aquí al frente, desde que antes de naciera lo pasábamos, imagínense. Hermano Eric, ¿puede venir? Eric todavía está joven y lo podemos seguir pasando más. Aquí, ¿verdad? Gracias, mi Eric. ¿Y a quién vamos a pasar? Sammy, ven, hijo. Pues mi hijo no tiene de otra. Aparte que ya ahorita va a ser trabajador de la iglesia, así que tiene que venir a todos los eventos, oración, ayunos, todo. Va a estar el Sammy ahí. Muy bien. La gente piensa que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres dioses. Pero no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. A ver, hermanos, esto es muy peligroso, pero sobre todo porque vivimos en California, ¿se pueden abrazar? Así como si fuera una persona, así, pero así como en ruedita. Que se vea también Eric, así, ok. Esta es una foto más exacta, o sea, no podemos decirlo exactamente, pero es un cuadro más exacto de la Trinidad. Es un Dios solo, un Dios en tres personas. Padre, Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. Y el Padre no es el Hijo. Bueno, sí, dice la Biblia que el Padre y el Hijo son uno. Pero son tres diferentes manifestaciones. Un solo Dios en tres personas, no tres dioses. Otra vez pónganse así como estaban. Y yo recuerdo que la gente católica tenía sus cuadros donde tenía un viejito, ¿no? Y ahí estaba Dios con barba más blanca y luego tenía otro como un Dios más joven que era Cristo y luego una palomita y decía la Trinidad, tres dioses. No. Es un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. Otra vez, hermanos. Otra vez. Un solo Dios en tres personas. ¿Cuántos dioses? Un Dios en tres diferentes personas. No son tres dioses. Pueden pasar a su lugar. Muchas gracias. ¿Ya está ahorita? Ok, al ratito, no te preocupes. Si no, no hay problema. Nada, me avises si lo quieres, ¿ok? No, me la mandas a mi mamá, es que está usando el live. Ok, muy bien. Voy a mandar la imagen. Aunque ya lo ilustramos, ¿verdad? Se la voy a mandar a la hermana Vero para que la tenga ahí y la puedan pasar en la pantalla. Es que debió haberla mandado al mail. Lo bueno es que la tengo luego. Ya se la mandó a tu mamá. Ok. Sigamos adelante, hermanos. Perdón por el minuto que tomé para mandar la imagen. Entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un concepto básico de lo que creemos, porque aunque no aparece la palabra, sí aparece el concepto o la realidad de la Trinidad. Está claramente revelada en las Escrituras. Y hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta verdad no es un misterio fabricado por los hombres, sino una revelación. Y esto es muy importante. No es algo es que San Agustín decía, Calvino, no importa quién lo diga, porque realmente esto está en la Biblia. Es algo que Dios lo reveló, no que el hombre lo descubrió y mira, aquí te traigo una verdad nueva. No,
Dios se reveló como un Dios trino en la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros como bautistas fundamentales sostenemos con firmeza y reverencia a la doctrina de la Trinidad. Les voy a mencionar 2 o 3 sectas que no creen en la Trinidad. Número 1, los falsos testigos de Jehová. Ellos no creen en la Trinidad, ellos creen que Dios es uno solo. Dicen que el Espíritu es una fuerza nada más. Y dicen que el Hijo es un maestro, pero que nomás Dios. Y por eso, tristemente, lo digo con tristeza, están condenados porque niegan una doctrina básica, y el que niega al Hijo, niega al Padre, hermano. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, dice el Señor. Ahí está otra vez, un mismo Dios, solo un Dios en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. No son 3 dioses. Es que me lo puse al revés. No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. Número 1, un solo Dios. La base de nuestra fe comienza con esta gran verdad. Dios es uno. Dios es uno. Dice ahí, vamos a Deuteronomio 6:4, hermanos. Deuteronomio 6:4. Dice la palabra de Dios ahí, dice desde el principio, ¿no? Aquí en el 5º libro de Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. Entonces, ¿esto contradice la Trinidad? No, porque ya lo expliqué. Es un solo Dios en 3 diferentes personas o 3 diferentes manifestaciones. Y ahorita vamos a volverlo a ilustrar con otra imagen, con la misma imagen. Entonces, la Escritura es tajante. No creemos en 3 dioses, sino en un solo Dios verdadero. Sin embargo, este Dios se ha revelado en 3 personas distintas, coiguales y coeternas. ¿Sí? Un solo Dios revelado en 3 personas distintas, coiguales y coeternas. Vamos a ver entonces a estas 3 personas distintas, que estas 3 personas distintas son Dios, pero no son dioses separados, sino son personas que constituyen un solo Dios. Muy bien. Vamos allá a Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1. Salud. Dice la palabra del Señor, Romanos 1:7, dice así. Dice: a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, ¿quién? Nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos al Padre, ¿sí? Dios el Padre es Dios. Dios el Padre es Dios. Ahora mire, número 2, Dios el Hijo es Dios. Juan capítulo 1, lo leímos en la mañana. Juan capítulo 1 y el versículo 1, y dice ahí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, o sea, en la eternidad, cuando Dios, el Espíritu Santo y Cristo estaban juntos en la eternidad, que no tiene una fecha para atrás, simplemente la eternidad. El principio era Dios, el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, otra vez dice: este era en el principio con Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cuál Verbo? El Verbo que era Dios.
el verbo que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y el versículo 9, hablando de Cristo. Desde el 8, para entender el 9 también, dice Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él habita, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está diciendo, aparte de Juan capítulo 1, Colosenses 2, 9, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, que Cristo es Dios. De hecho, la razón por la cual lo querían matar es porque Él declaraba ser Dios. Él declaraba ser el pan que descendió del cielo. Él declaraba ser el Hijo de Dios. Él declaraba que Él era uno con el Padre y que Él hacía lo que había visto con el Padre antes que naciera Abraham, antes que naciera Moisés, y por eso lo querían apedrear y matar y lo crucificaron, porque Cristo se declaraba que Él era Dios el Hijo. Dios el Hijo. Entonces, tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios el Hijo. Ahora en Salmos 110, si no me equivoco, Dios habla del Hijo como Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahora, mire por favor Hechos capítulo 5, hablando del Espíritu Santo. Hay varios pasajes que podemos ver acerca de esto, pero aquí claramente lo declara el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Hermanos, a una fuerza no se le puede mentir. El Espíritu Santo es una persona. Y sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vemos aquí como estas tres personas distintas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son descritas en la palabra de Dios como cada uno una persona de la Trinidad. Y vamos a ver la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad. Mire Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 16. Vamos a ver aquí a Cristo. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio a quién, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se ve aquí Dios en sus tres personas, Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado, el Espíritu Santo ungiendo y señalando a Jesús como el Hijo de Dios, y Dios el Padre declarando que Él era el Hijo amado en quien tenía complacencia. Entonces vemos aquí esta revelación de la manifestación clara de la Trinidad, y también de la relación divina y eterna que tienen Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí en el bautismo de Jesús vemos claramente esa manifestación clara de la Trinidad. Dice aquí, es un solo evento. Jesús es bautizado, el Hijo, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. Muy bien. Número 4. Hablando de la Trinidad, unidad en propósito, distinción en función.
Aunque las tres personas comparten la misma esencia divina, tienen que, hermanos, roles distintos en la redención. Tienen roles distintos. Es el mismo Dios en tres diferentes roles distintos. No son tres dioses. Es un Dios en tres roles. Bien, vemos aquí Juan 3:16 que el Padre envió al Hijo. Vamos a Juan 3:16. Lo conocemos, pero hay que leerlo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, está en la pantalla también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios desde el cielo envía a Jesús. Dios el Padre envía a su Hijo. Ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios, hablando del rol de Jesucristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces aquí vemos el rol de Jesús, Dios Hijo. Dios Hijo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Y Jesús mismo lo enseña, por ejemplo, en la parábola de la viña, que el padre dejó a unos trabajadores para que cuidaran su viña, pero que estos quisieron quedarse con la viña, ¿verdad? Les había puesto una torre, pero ellos dijeron, no, que vamos a apoderarnos de la viña. Es como el papado, como en aquel tiempo los judíos, que no querían que la gente siguiera a Jesús, sino querían ellos mantener su negocio, de los fariseos, de los saduceos, tener a la gente con ellos y que no fueran con Jesús. Pero Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Y en esa parábola dice que Jesucristo, que primero mandó a siervos, el padre de familia y a los siervos, ¿qué les hacían, hermanos? ¿Se acuerdan? Los mataban, los apedreaban, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo a ver si de él tienen respeto. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué va a hacer Dios, el Padre, con estas personas? Ellos dijeron, pues va a venir, los va a destruir y le va a dar la viña a otros que sí produzcan sus frutos. Jesucristo les estaba diciendo que el Padre lo había enviado a él para pagar los pecados del mundo. Entonces tenemos el rol de Dios el Padre, de Dios el Hijo que murió por nuestros pecados. Y vamos a Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16. Versículo 8 dice ahí la palabra de Dios, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra vez lea conmigo, Juan 16, 8, 1, 2, 3. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿de quién estaba hablando? Mire el versículo 13. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, aquí vemos la Trinidad. Dios el Padre enviando a Dios al Hijo para morir por los pecados. Y Dios el Espíritu Santo convenciendo al humano pecador para que acepte la realidad de que Cristo es el Señor, el Mesías, de que Cristo es Dios encarnado, viniendo a morir por nosotros. Y de esa manera el Dios Todopoderoso nos alcanza para salvarnos, teniendo que hacer la obra de un Dios trino, Dios Padre enviando a su Hijo, y el Espíritu Santo convenciéndonos para que aceptemos a Jesucristo. Por eso tenemos la Trinidad. Y es muy clara en la palabra de Dios. Mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo
9 dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y eso es increíble. Alguien dijo que esta es la verdad más sublime de la Biblia, que Dios Todopoderoso en espíritu haya venido a morar en nuestros corazones, que Cristo vive en tu ser, que verdaderamente tu cuerpo es un templo donde mora el Señor, donde habita Dios. Esto es sublime, hermano. Es maravilloso. Y esto lo hace Dios por amor. Pero por eso podemos entender correctamente la doctrina de la Trinidad. Cristo mora en nosotros, sí, a través del Espíritu Santo. El Padre mora en nosotros, sí, a través del Espíritu Santo. Dios nos salvó, sí, a través del Hijo que murió por nosotros. El Espíritu Santo nos convence por la obra de Cristo, porque Dios le da al Espíritu Santo ese ministerio de convencernos y de guiarnos a la verdad. Por eso tenemos la doctrina de la Trinidad. Aquí tengo 3 citas que busqué de hombres fieles. Dice Charles Spurgeon: no inventamos la Trinidad, solo aceptamos lo que Dios ha revelado. Para el testigo de Jehová, el unicitario, el mormón, el judío, se le hace una locura pensar que Dios tiene 3 diferentes manifestaciones, o 3 roles, o 3 personas. Y si te pones a pensar bien y te pones a meditar, es un poquito difícil comprenderlo con la mente humana. Pero hay tantas cosas que no comprendemos con la mente humana. Yo le estaba platicando a mi hija, la más pequeña, cómo es que Jesús multiplicó el pan, los peces. ¿Cómo agarró un pedazo y se volvía a poner completo? O se los pasaba y se hacían más panes, no sabemos. Es algo tan tremendo, ¿no? ¿Cómo es que convirtió el agua, las moléculas de agua, las convirtió en vino? Hay cosas que rebasan nuestro entendimiento. Bueno, doctrinalmente, esto rebasa el entendimiento del ser humano. Por eso, el problema de los testigos, si tú alguna vez has hablado con ellos, dicen: no, es que tenemos que razonar. No, hombre, con tu cerebro de cacahuate, ¿qué vas a pensar? O sea, aquí no es de razonar, a ver cómo es que te vas a morir y cómo es que, según ellos, ¿verdad?, vas a entrar a la tierra y vas a ir para siempre. Eso tampoco se puede comprender. No, ese milagro, si lo crees, no podemos seleccionar milagros que creer. La Biblia dice claramente, hermano, lo que es, y por fe lo creemos. La semana pasada decía: creemos en la preservación de la palabra de Dios, ultimadamente por fe, hermano. Tenemos las cuevas de Qumran, que encontraron los manuscritos en hebreo y parte de arameo. Tenemos algunos manuscritos que encontraron del Nuevo Testamento y vemos que sí, que corresponden mayormente a la Biblia que tenemos. Y tenemos la evidencia de los primeros padres, como le llaman. Pero últimamente tenemos que creer que Dios permitió que el canon escogiera los libros que tenemos, los 66 libros, y que preservó cada parte y cada palabra, verbal y plenariamente, para que nosotros tengamos la Biblia hasta hoy. Pastor, ¿eso es un milagro? Efectivamente, es el Dios que creemos. Y si vamos a creer un Dios humanista que no hace milagros y que no tiene el poder para sustentar su propia palabra, entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Igualmente,
Si no podemos comprender la Trinidad y se nos hace tan difícil. Mira, yo no puedo comprender la Trinidad, pero sí sé que Dios mora en mí. Y sí sé que cuando yo cometo pecado, entristezco al Espíritu Santo. Y también sé cuando estoy lleno del Espíritu Santo, también lo sé. Y también sé cuando Dios me habla a través del Espíritu con una voz audible. Y también creo en Cristo resucitado y Dios el Padre creador de todas las cosas, que trabajó con el Espíritu Santo y con el Hijo según Génesis. Habla de Elohim, un Dios plural. No son varios dioses, es un Dios plural. Entonces, entendemos por fe la doctrina de la Trinidad. Dijo Charles Spurgeon, lo voy a repetir otra vez, no inventamos la Trinidad, solo aceptamos lo que Dios ha revelado. Negar la Trinidad, dijo Ryle, es demoler el cristianismo desde sus cimientos. Un musulmán habló conmigo allá un día que estábamos entregando invitaciones para un evento y me empezó a querer tumbar la historia de Abraham. Primero que creía en la Biblia y luego el Génesis y luego la persona de Cristo. Y yo le dije, mira, cada que yo te digo algo, tú me quieres tumbar todo lo que yo creo. Y claro que si yo dejo que tú tumbes todo lo que tú crees, me voy a hacer musulmán como tú. Porque supuestamente él era cristiano y se convirtió al Islam. Pero tú te dejaste demoler cada argumento bíblico por creer en esta basura del Islam. Yo no voy a dejar que me demuelan lo básico, lo que yo creo, y por eso esta iglesia, hermano, es bautista fundamental. No vamos a dejar que nos tumben la doctrina de las Sagradas Escrituras, que nos tumben la doctrina de la Trinidad, que nos tumben la doctrina de Cristo. Entonces, a cerrar la iglesia y vámonos. No, como bautistas fundamentales, vamos a defender lo que por fe creímos desde el principio y que nos ha hecho tanto bien, hermano. Tanto bien nos ha hecho. Está argumentando conmigo acerca de cuál es la Biblia más leída en todo el mundo hispano. Y le dije, pregúntale a ChatGPT o a Meta o a quien quieras, a Grok, Reina Valera 60. ¿Qué vamos a cambiar? Es la Biblia que ha ganado más almas en todo el mundo. La Reina Valera 60. ¿Por qué meter no sé, la nueva versión internacional o la versión estándar? ¿Por qué? ¿Acaso el pastor se ha vuelto loco o está tonto para cambiar la Biblia? Sí, amén. Y luego me comentaba mi propio hijo que le molesta que donde sirve, donde toca el piano, sacan una Biblia, pero los demás traen otra versión, porque cada quien lee la Biblia que le da su gana. Le digo, eso es pura confusión. Sí. No, Reina Valera 60, amén. Punto. Ya si en el 2080 ya hay una Biblia que es aceptada por todos los hispanos y es otra traducción similar, más quizás con lenguaje más moderno, bueno, pero a mí no me va a tocar moverla ni cambiarla, hermano. Estamos muy bien, amén. Sí, entonces, dijo Wright, negar la Trinidad es demoler el cristianismo desde sus cimientos. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hey, ese pastor es malo. Ese pastor nomás te quiere por la lana, hay un canto. Ese pastor nomás te quiere por la lana. ¿Y sabes qué te está haciendo? Tumbando el amor que tienes al pastor. No, en esa iglesia es pura hipócrita. Te están tumbando el amor que tienes por tu iglesia. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? No dejes que te tumben eso. Tú, al menos pregúntale al Espíritu Santo, ¿no? Porque si alguien viene a decirme algo en contra de ti, ¿no sería yo más sabio de preguntarle primero al Espíritu Santo qué es lo que realmente pasa? ¿O no? ¿Sí, hermanos?
que nomás creer así como, pues, como una persona que no piensa, ¿no? Muy bien. Dijo Tozer, si Dios fuera comprensible por completo para la mente humana, ¿qué dice? No sería Dios. Mira, no entendemos ni siquiera, nada, muchas cosas no entendemos. Pero ese Dios tan maravilloso se ha revelado a nosotros. Y aunque no entendemos todo de Dios, sabemos que ese Dios, si Él lo dice, así es. Amén. Aquí está un ejemplo. ¿Puedo traer la imagen, Sarita? Ahí está el sol. Representa a Dios Padre. La luz que emite es como si Dios, el Hijo, la revelación visible, la luz del sol. Y el calor que sentimos, como ayer, es como Dios, el Espíritu, esa obra interior. Y así está. Así podemos comprender al Espíritu Santo comparándolo, por ejemplo, con... Es algo sencillo, pero algo que podemos entender. Ok, el sol es uno. ¿Cuántos soles hay, hermano? Uno. Ay, tengo mucho calor. Ah, pero ha de ser de otro sol, ¿no? Porque... No, es el mismo, ¿verdad? Ay, me encandila la luz, pero... No, pues me encandila la luz de un sol y me da calor de otro. Y el sol está ahí, es otro. No, es el mismo que te da calor, el mismo que te da luz, es un mismo sol. Es el mismo Dios que mandó a su Hijo, que murió por ti y que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Son tres manifestaciones distintas, pero inseparables de una misma fuente. Conclusión. La doctrina de la Trinidad no es un obstáculo para la fe, sino una gloriosa demostración de la grandeza de Dios. Como bautistas fundamentales, rechazamos la negación de cualquiera de las tres personas, como los testigos, que niegan al Padre, que niegan al Hijo, que niegan al Espíritu, o otras sectas. Afirmamos que cada una de estas personas es plenamente Dios, sin división ni confusión, y adoramos a un solo Dios en tres personas, eterno y perfecto. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, a nuestro Padre, y luego dice el Espíritu, y a ver, ponlo, ¿cuál es? Vamos a cantar eso, hermanos, para pensar en la Trinidad. Mire, 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Versículo 14. Vamos a leer todos juntos, hermanos. 2 Corintios 13, 14. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí está la Trinidad. Cuando un testigo lo moleste, enséñalo. Mira, 2 Corintios 13, 14. Ahí está. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ese cantito que te dijo, ¿sí menciona a las tres partes de la Trinidad o me equivoco? Sí, ahí, en la ¿Sí? última. Pero Al Trino Dios. ¿lo más es todo? Hay uno que sí menciona alabamos al Padre. Ah, no, sí. Vamos a cantarlo. Todos de pie, hermano, vamos a cantarlo. Hermano Brian, ¿me ayudas? Tú tienes voz privilegiada. Y vamos a cantar para terminar la predicación y luego oramos para venir al altar a adorar a nuestro gran Dios. Todo el canto. Gracias. Cantamos. A nuestro Padre Dios hacemos nuestra voz, gloria a Él. A nuestro amor que dio a
murió y así nos redimió. Gloria a Él, a nuestro Salvador demos con fe, Lord. Gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó, y el cielo nos abrió. Gloria a Él, al fiel Consolador se eleve nuestra voz. Gloria a Él, con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor. Gloria a Él, con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Tres personas, digno de ser adorado. Y si usted quiere venir al altar a orar a Dios, venga al altar y hable con su Salvador, con el Espíritu Santo, con su Padre, y dele gracias al Señor. Todos de pie, si Dios le habló, venga al altar y haga votos y decisiones con Dios. Señor, es un tremendo privilegio ser tus hijos, Señor, y que tú hayas manifestado tu gloria, Señor, a través de enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y de darnos el Espíritu Santo para hablarnos y convencernos, Señor. Padre, bendícenos, ayúdanos a caminar contigo, a vivir como Cristo, a escuchar la voz del Espíritu Santo y a honrarte como nuestro Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te doy gracias. Te pido que te podamos honrar. ¿Quién diría, pastor? Yo voy a honrar a mi Dios. ¿Quién levanta su mano? Señor, bendice, Padre, todas estas manos y te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a despedirnos. Hermano Ricardo, nos despides, por favor, en oración. Dios nos lo bendiga mucho, mis hermanos. Estamos en la noche, si Dios quiere.